Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es un placer para mí ingresar hasta sus hogares, hasta donde usted se encuentre, para aprender y desaprender cosas que nos enseñaron, doctrinas erróneas que nos enseñaron nuestros padres, que nos enseñaron nuestros abuelitos, que ellos en realidad eso fue lo que aprendieron, eso fue lo que les enseñaron. Y ellos no tuvieron la capacidad o no tuvieron disponibilidad de la Biblia o simplemente se conformaron con eso para aprender. Y ellos nos transmitieron a nosotros todos esos errores. Entonces nosotros tenemos que aprender, pero también tenemos que desaprender todas esas doctrinas que nos enseñaron. Es muy difícil, cuesta mucho, porque por lo general todas esas enseñanzas se complementan con tradiciones y esas tradiciones son muy fuertes, son demasiado fuertes para nuestros sentidos y por lo tanto nosotros nos aferramos a ellas, pero solo con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra de Dios y tener por guía el libro santo de la Biblia, es que nosotros podemos quitarnos todas esas ideas que tenemos en nuestra mente. Pues hoy vamos a ver el libro de la ley, el libro de la ley. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor y agradecer a Canal Radio Costa Rica 930M, que a través de Facebook Live y de Laicos en Acción en YouTube permiten que estos programas lleguen hasta sus hogares, Así es que hoy vamos a elevar una plegaria al Señor y espero que usted ore conmigo de donde quiera que usted esté. Incline su rostro. Amantísimo Padre Celestial, guíanos, protégenos, guárdanos, ayúdanos, abre nuestro entendimiento para que nosotros aceptemos, creamos y pongamos por obra tu santa palabra, que no sea contaminada con
con leyes de hombres, sino que sea transmitida tal y como tú nos la diste, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das para traer hasta los hogares de todas las personas que tú quieras que les escuchen este tema que es tan importante. Así es que te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el libro de la ley, siempre dentro del tema profetas y reyes. Pues las influencias silenciosas y sin embargo poderosas que despertaron los mensajes de los profetas acerca del cautiverio babilónico contribuyeron mucho a preparar el terreno para una reforma que se realizó en el año 18 del reinado de Josías. Este movimiento de reforma, gracias al cual los castigos anunciados se evitaron por un tiempo, fue provocado de una manera completamente inesperada por el descubrimiento y el estudio de una porción de las Sagradas Escrituras que durante muchos años había sido extraviada. Recordemos que la palabra de Dios siempre ha existido. Existió en la antigüedad como la Torá, que era el libro de la ley, pero también hubo influencias negativas que cerraron el templo para que no pudieran ser expuestas. También recordemos que Josías era un rey que empezó a reinar muy jovencito, pero él siempre tenía un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Y entre las cosas que él preparó fue abrir el templo nuevamente. Y al abrir el templo se volvieron a encontrar con el libro de la ley, con el libro de la ley. Y ese libro contenía todos los deberes y las bendiciones que Dios le dio a su pueblo cuando ellos salieron de Egipto, de la tierra prometida. También tuvo todas las historias de Abraham, de Génesis, etcétera, etcétera. Pero es el libro de la ley el que nos hace tener una comunión con Dios, porque es a través de este libro, a través de estas palabras, que nosotros conocemos a Cristo Jesús, porque nosotros no lo tenemos en persona para estarlo viendo, para estarle preguntando. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar este libro porque él contiene toda la información necesaria para que nosotros nos acerquemos y nos enamoremos de Cristo Jesús. Pues casi un siglo antes, durante la primera Pascua celebrada por Ezequías, se habían tomado medidas para la lectura pública y diaria del libro de la ley a oídos del pueblo por los sacerdotes instructores. Se leía el libro todos los días para que el pueblo estuviera en contacto con las cosas que decía para que creciera espiritualmente. La observancia de los estatutos registrados por Moisés, especialmente los dados en el libro del pacto, que forma parte del Deuteronomio, era lo que había prosperidad al reinado de Ezequías. Pero Manasés se había atrevido a poner a un lado estos estatutos y durante su reinado se había perdido por descuido la copia del libro de la ley que solía guardarse en el templo. De manera que por muchos años el pueblo en general se vio privado de sus instrucciones. Y recordemos que cuando esas instrucciones nosotros no las recibimos, el pueblo se desboca, anda sin Dios, anda sin ley, anda en su vana manera de vivir. Y ahí caemos en manos del enemigo. Y ahí el enemigo nos destruye porque él vino a matar, a robar y a destruir. Y perdemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pues el manuscrito perdido durante tanto tiempo fue descubierto en el templo por el sumo sacerdote Hilcías, mientras se realizaban extensas reparaciones en el edificio. De acuerdo con el plan del rey Josías,
para conservar la estructura sagrada. El sumo sacerdote entregó el precioso volumen a Safán, que era un sabio escriba, quien lo leyó y luego lo llevó al rey, a quien contó cómo lo había descubierto. Recordemos que el templo estuvo cerrado durante muchos años, una casa abandonada, una casa completamente abandonada, en donde empieza el polvo y el hollín y todas las cosas a hacer su trabajo. Entonces, cuando se reabrió, había que hacer serias reparaciones. Pues en esas estaba cuando se encontraron nuevamente con el libro de la ley. Josías se conmovió hondamente al oír la primera vez leer las exhortaciones y las amonestaciones registradas en el antiguo manuscrito. Nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y vamos a leer Deuteronomio 39, 19. Deuteronomio 39, 19. Deuteronomio 39, 19. Que dice así, 30:19, perdón. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Repito, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y tu descendencia. Es importantísimo leer el libro de la ley. Es importantísimo porque él nos pone la vida y la muerte delante. Recordemos que si obedecemos a Dios tenemos vida, vida en abundancia y vida eterna. Pero de lo contrario, no tenemos muerte y muerte eterna. Y cuán a menudo se le había instado a escoger el camino de la vida a fin de llegar a ser una alabanza en la tierra, una bendición para todas las naciones. Por medio de Moisés se había exhortado así a Israel. Y vamos a leer Deuteronomio 31, 6. Deuteronomio 31, 6, que dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Este mandato que da el Señor de no temáis es uno de los mandatos que más se dan en la palabra de Dios, porque nos llenamos de temor, de angustia, donde vienen cosas feas y malas a nuestra vida, nos llenamos de angustia y de temor. Pero Él nos dice, no temáis, no temáis. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con nosotros cuando siempre. Otra de las cosas que nos dice es, esforzaos. Cobren ánimo, no tengan miedo, que Él va con nosotros y no me dejará ni me desamparará. En el libro abundaban las promesas referentes a la buena voluntad de Dios para salvar hasta lo sumo a aquellos que confiaren plenamente en Él, así como había obrado a librarlos de la servidumbre egipcia. Quería obrar poderosamente para establecerlos en la tierra prometida y colocarlos a la cabeza de las naciones de la tierra, porque Él quería que fuera un reino de sacerdotes que guiaran a todas las personas en la faz de la tierra. Pero ellos ocuparon, y nosotros también, porque la verdad es esa, lo que hicieron fue imitar al resto de las naciones. El aliento ofrecido
Como recompensa por la obediencia, iba acompañado de las profecías de castigos para los desobedientes. Y mientras el rey oía las palabras inspiradas, reconoció en el cuadro que se le presentaba condiciones similares a las que existían entonces en su reino. En relación con estas descripciones proféticas de cómo el pueblo se iba a apartar de Dios, se sorprendió al descubrir claras indicaciones de que pronto seguiría sin remedio el día de la calamidad. El día de la calamidad. ¿Por qué? Porque cuando nos apartamos de Dios, lo único que nos vienen son calamidades. Me imagino que Josías quedó con los ojos cuadrados de ver que el pueblo estaba actuando de acuerdo a como Dios decía que no debían actuar. Pues imagínense en la actualidad, cómo estamos, ¿verdad? En la actualidad. Y que pronto viene la calamidad. El lenguaje era decisivo. No era posible equivocarse en cuanto al significado de las palabras. Y al final del volumen, en un sumario del trato de Dios con Israel y un resumen de acontecimientos futuros, quedaban doblemente aclarados estos asuntos. A oídos de todos los Israel había dicho Moisés. Vamos a ver. Y vamos a leer Deuteronomio 32 del 1 al 4. Deuteronomio 32 del 1 al 4. Escuchad cielos y tierra y hablaré. Y oigan, dice, a los, no, espérese un momentito, ok, escuchad cielos y tierra y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Es justo y es recto. Eso es lo que nosotros eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos, que Él es perfecto, que Él es la roca, que todo lo que hizo es perfecto, que Él nos crió y que en Él no hay ninguna iniquidad, porque Él es justo y es recto. También les dijo en Deuteronomio 32 del 7 al 10, Deuteronomio 32 del 7 al 10. Vamos a leer primero el 7 y el 8. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Versículos 9 y 10. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Y halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. O sea, que si nosotros le obedecemos, cumplimos sus preceptos y hacemos lo que Él quiere, Él nos instruye, nos guarda como la niña de sus ojos. Eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Él nos ama, nos perdona, nos libra de todo mal. Pero Israel dejó al Dios que le hizo. Menospreció la roca de su salud. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Le enseñaron con abominaciones. Sacrificaron a los diablos, no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres.
De la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado del Dios tu creador. Porque sin la ley, sin la palabra, eso es lo que hacemos, nos olvidamos. También recordemos que todas estas enseñanzas se transmitían de generación en generación, pero al esconderse el libro o al perderse el libro, ya ellos no tenían a quién acudir. Las personas que lo sabían murieron y las otras que medio sabían se les olvidó. ¿Mm? Entonces, nos metemos en problemas. Por eso tenemos que estar actualizados con la palabra de Dios, porque es un libro actual y es válido ayer, hoy, mañana y siempre. Y violó Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que en generaciones de perversidad, hijos sin fe. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me hicieron enseñar con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré enseñar. Yo allegaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y consumidos de fiebre ardiente y de amarga pestilencia. Porque eso es lo que nos pasa cuando nos apartamos de Dios. Caemos en manos del enemigo. Adoramos a los diablos, como dice aquí. Y entonces vamos a ser consumidos por el hambre, por la fiebre, por las pestes. ¿Por qué? Porque son gente que han perdido consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y entendieran su postrimería. ¿Cómo podrías perseguir 1 a 1000 y 2 haría huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Que la roca de ellos no es como nuestra roca y nuestros enemigos sean de ellos jueces. Todo eso es lo que dice esta palabra. No tengo yo esto guardado, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y el pago al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Y vamos a leer varios versículos de Deuteronomio. Primero que todo vamos a leer el versículos 15 y 17, versículos 15 y 17. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Grasa significa pecado. Entonces abandonó al Dios que los hizo y menospreció a la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido nuestros padres. 32 versículos 18 y 21. De la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado de tu Dios creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaría a ira con una nación insensata. Deuteronomio 32, versículos 23, 24 y 28. Dice así, yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas,
Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Y no hay en ellos entendimiento. Vamos a leer también versículos 30, 31, 34 y 35 en Deuteronomio 32. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Existe la ley de Dios y debemos cumplirla, debemos cumplirla. No, es que eso no me lo enseñó mi mamá. No, es que entre las cosas que mi mamá y mi papá me enseñaron, no era eso. No, es que cuando yo estaba chiquito yo iba a estudiar el catecismo y eso a mí no me lo enseñaron, y como no me lo enseñaron, yo no puedo aceptar eso. Pero está en la palabra de Dios. No, es que esa fue escrita por hombres, pero lo que le enseñaron en el catecismo y lo que enseñaron no fue escrito por hombres, también fue escrito por hombres, pero prefieren eso. ¿Por qué? Porque mi mamá se enoja, mi papá se enoja, mi esposa se enoja, mi suegra se enoja, mi suegro se enoja. Y Dios no se enoja y los mueve a ira y quedamos al descubierto en manos de Satanás. Y viene ruina, viene hambre, viene miseria, viene de todo. Y sin embargo, pero es que me lo enseñó mi mamá. Estos pasajes y otros similares revelaron a Josías el amor de Dios hacia su pueblo y su aborrecimiento por el pecado. Al leer el rey las profecías de los juicios que habrían de caer prestamente sobre los que persistiesen en la rebelión, tembló acerca del futuro. La perversidad de Judá había sido grande. ¿Cuál sería el resultado de su continua apostasía? En los años anteriores, el rey no había sido indiferente a la idolatría que prevalecía. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, se había consagrado plenamente al servicio de Dios. 4 años más tarde, cuando tuvo 20, hizo un esfuerzo fervoroso para evitar la tentación a sus súbditos y limpió a Judá y a Jerusalén de los altos, de los bosques, de las esculturas, de las imágenes de fundición. Todo lo limpió, todo lo quitó. Bueno, ahora uno hace eso y mañanita le dan cadena perpetua y ojalá pena de muerte también. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. Hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también los bosques, las esculturas, las desmenuzó y las esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y dio a Jerusalén. Segunda de Crónicas, versículos 3 y 5, capítulo 34. Vuelvo a repetir porque ya esto lo había leído, pero me gusta confirmárselo con la cita bíblica para que ustedes vean que es ahí donde están escritas estas palabras. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos. Imágenes de acera,
esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió todo Judá y Jerusalén. Versículos 6 y 7. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Simeón, Neftalí, en los lugares asolados de Israel, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Volvió a Jerusalén. Ay, necesitamos un Josías en la actualidad. Sin conformarse con la obra esmerada que hacía en la tierra de Judá, el joven gobernante extendió sus fuerzas a las porciones de Palestina, antes ocupadas por las 10 tribus de Israel, de los cuales quedaba tan solo un débil residuo. Dice el relato, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta en Neftalí, y no volvió a Jerusalén hasta después de haber atravesado a lo largo y a lo ancho esta región de hogares arruinados, y hubo derribado los altares, los bosques y quebrado y desmenuzado las alturas y destruido todos los ídolos de la tierra de Israel. Recordemos que en los bosques era que se hacían todas estas barbaridades. Ya esto estaba leyendo que las mujeres adoraban a los Baales completamente desnudas. Esos eran los lugares altos, los bosques. Todo eso era para adorar al diablo, la verdad es esa. En las imágenes de hacer y en imágenes de Baales e imágenes de lo que usted quiera. Pero al final de cuentas es adorar al enemigo. Pues así como Josías desde su juventud había procurado valerse de su cargo de rey para exaltar los principios de la santa ley de Dios, y ahora, mientras el escriba Safán le leía el libro de la ley, el rey discernió en ese volumen un tesoro de conocimiento y un aliado poderoso en la obra de reforma que tanto deseaba haber realizado en la tierra. Resolvió dar en la luz de sus consejos y hacer todo lo que estuviese en su poder para comunicar sus enseñanzas al pueblo, a fin de inducirlo, si era posible, a cultivar la reverencia y el amor a la ley del cielo. Porque la ley es amor. Él ya nos dice qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer para agradar a Dios y no caer en desventajas, no caer en miseria, en pobreza, en abandono, en soledad. Pero ¿podía realizar toda la reforma completa? No. Israel había llegado casi al límite de la tolerancia divina. Pronto Dios se iba a levantar para castigar a aquellos que habían deshonrado su nombre. Ya la ira de Dios se había encendido contra el pueblo. Abrumado de pesar y desaliento, Josías rasgó sus vestiduras y se postró ante Dios, agonizando en su espíritu y pidiendo perdón por los pecados de una nación impenitente. Qué triste que es, sobre todo cuando uno le habla de estas cosas a la familia, a los hijos, a los nietos, y no quieren hacer caso. Es duro, es desmotivante, desmoralizante. Uno se siente que no. Entonces ahí yo muchas veces me pregunto, ¿lo estoy haciendo bien? ¿O todavía me falta? Todas esas cosas uno las piensa al ver estos corazones tan duros como piedra. En aquel tiempo la profetisa Hulda vivía en Jerusalén, cerca del templo. El rey, lleno de ansiosos presentimientos, la recordó
y resolvió inquirir del Señor mediante esa mensajera escogida para saber si era posible, por qué medios a su alcance podría salvar al errante Judá, ahora al borde de la ruina. La situación era bastante grave y el respeto que tenía por la profetisa le indujeron a enviarle como mensajeros a los primeros hombres del reino y les pidió: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande ira de Jehová es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Segunda de Reyes 22:13. Segunda de Reyes 22:13. Fueron ante Hulda, ¿verdad? Y ella les dijo, vamos a ver qué les dijo. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decida al varón que os envió a mí. Así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Y muchas veces uno como papá piensa, no, yo me olvido de Dios. De por sí, si la que me pierdo soy yo. Mis hijos no van a arrastrar ninguna condenación de esas. Pero nosotros somos los que le proyectamos a nuestros hijos el conocimiento, la sabiduría, el ejemplo. Y si yo estoy dando un mal ejemplo, ellos van a seguir mi ejemplo también. Entonces, qué tirada por Dios. Y vamos a leer Segunda de Reyes, espérese un momentito, ya lo leímos, 22:15. Ya lo leímos, ya lo leímos. Ok. Pero debido a que el rey había humillado su corazón delante de Dios, el Señor reconocería su presteza y disposición a pedir perdón y misericordia. Se le mandó este mensaje. Vamos a ver cuál es. Segunda de Reyes 22, 19, 20. Segunda de Reyes 22, 19, 20. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra los moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este pueblo. Y ellos dieron al rey la respuesta. Debido a que él se rasgó las vestiduras, se humilló delante de Dios por el pueblo, Dios le dice, no vas a ver eso, no vas a ver. Pero no se iba a levantar la sentencia, no se iba a levantar. Porque ya hay momentos en que uno dice, ay, Dios me perdona. Y sí es cierto, Dios me perdona. 1, 2, 3, 15, 20, N veces me perdona. Pero llega el momento en que dice, ya no más, ya no te voy a perdonar más. ¿Sabemos nosotros cuál es la última? Porque puede ser la 3, la 4, puede ser la 15, o puede ser que al final siempre me perdone. Pero no lo sé. Entonces, ¿por qué tentar a Dios? ¿Por qué provocar su ira? Y le dijo, no se preocupe, usted no se preocupe, usted va a ir a dormir al sepulcro donde están sus padres. Ahí va a ir a dormir. Y usted no va a ver nada de esto.
pero que se va a ejecutar la sentencia, se va a ejecutar la sentencia. El rey debía confiar a Dios los conocimientos futuros. No podía alterar los eternos decretos de Jehová. Pero al anunciar los castigos retributivos del cielo, el Señor nos retiraba la oportunidad de arrepentirse y reformarse. Y Josías, discerniendo en todo esto que Dios tenía buena voluntad para temperar sus juicios con misericordia, resolvió hacer cuanto estuviese en su poder para realizar reformas decididas. Mandó llamar inmediatamente una gran convocación, a la cual invitó a los ancianos, a los magistrados de Jerusalén y de Judá, juntamente con el pueblo común. Estos, con los sacerdotes y los levitas, se encontraron con el rey en el atrio del templo. Vamos a leer Segunda de Reyes 23:2. Segunda de Reyes 23:2 y 3. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas, y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces, veámoslo desde este punto de vista. ¿Qué cumplieron? La ley. ¿Cuál ley? Toda. No tendrás dioses ajenos delante de mí, acuérdate del sábado, porque, no, pero el sábado es el mismo Dios que uno está adorando, no hay ningún problema, si es el mismo Dios, ¿qué importa que lo adore el sábado, el domingo, el lunes, el martes o el miércoles? No, Señor. El domingo se adora al Dios Sol, nos guste o no nos guste. Hay muchas iglesias en que se adoran imágenes y hay muchas iglesias en donde se adora al rey, al Dios Mamón. Primero traigan los diezmos y primero tráigame la plata, porque si no, entonces yo no le enseño nada. ¿Cierto o no? Pues el rey debía confiar a plenitud. El lector real estaba profundamente afectado y dio su mensaje con la emoción patética de un corazón quebrantado. Sus oyentes quedaron profundamente conmovidos. La intensidad de los sentimientos revelados en el rostro del rey, la solemnidad del mensaje mismo, la advertencia de los juicios inminentes, todo esto tuvo efecto y muchos resolvieron unirse al rey para pedir perdón. Fueron muchas las cosas que sucedieron. Se fueron llevados cautivos, perdieron todas las posesiones que tenía, las ciudades fueron sitiadas, no podían salir, murieron de hambre, de peste, etcétera, 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 porque ellos no quisieron obedecer. Y Josías propuso luego que los que ejercían la más alta autoridad se comprometiesen solemnemente con el pueblo delante de Dios a cooperar unos con otros de un esfuerzo para instituir cambios decididos. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo alianza delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. La respuesta fue más cordial
de lo que el rey se había atrevido a esperar, todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo confirmó el pacto. En la reforma que siguió, el rey dedicó su atención a destruir todo vestigio que quedara de la idolatría. Hacía tanto tiempo que los habitantes del país seguían las costumbres de las naciones circundantes en lo referente a postrarse ante imágenes de madera y de piedra, que parecía casi imposible al hombre eliminar todo rostro de estos males. Pero Josías perseveró. Todos los sacerdotes de los altos, así como barrió Josías todos los pitones, los adivinos y los terafeos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir la palabra de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hablado en la casa de Jehová. Y vamos a leer Segunda de Reyes 23, 20, 24. Segunda de Reyes 23, del 20 al 24, vamos a leer primero el 20 y el 21. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Versículos 22 y 24. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, a los adivinos, terafines y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro de los sacerdotes, que el sacerdote Hilcías había llevado al rey, para que lo leyeran, En el tiempo de la división del reino, siglos antes, cuando Jeroboam, hijo de Nabat, desafiando atrevidamente a Dios a quien Israel servía, se esforzaba por apartar el corazón del pueblo de los servicios del templo de Jerusalén hacia nuevas formas de culto, y había levantado un altar profano en Betel. Durante la dedicación de este altar, que en el transcurso de los años iba a inducir a muchos a seguir prácticas idólatras, se había presentado repentinamente un hombre de Dios proveniente de Judá, quien pronunció palabras de condenación por el proceder sacrílego. Y vamos a leer Primera de Reyes 13:2. Primera de Reyes 13:2, que dice así: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres, Pues habían transcurrido 3 siglos, y durante la reforma realizada por Josías, el rey mismo se encontró en Betel, donde estaba aquel antiguo altar. Entonces se iba a cumplir literalmente la profecía hecha tantos años antes en presencia de Jeroboam. Igualmente el altar que estaba en Betel y el alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el alto destruyó, y quemó el alto y lo tornó en polvo y puso fuego en el bosque. Y volviéndose Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado estos negocios 300 años antes. Vamos a leer Segunda de Reyes 23, 15 al 18. 23 del 15
17 y 18. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, ya ese lo leímos. Vamos a leer también Salomón, 11, 6, versículos 6 y 8. E hizo Salomón lo malo también ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Cuidado, cuidado, las mujeres somos muy bandidas, muy bandidas. Y después dijo, ¿qué título es este que veo? Y los de la ciudad respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. En las laderas meridionales del monte de los olivos, frente al hermoso templo de Jehová, sobre el monte Moriah, estaban los altares y las imágenes que habían sido colocadas allí por Salomón para agradar. Cuidado con las esposas, ¿verdad? A sus esposas idólatras. Durante más de 3 siglos, las grandes y deformes imágenes habían estado en el monte de la ofensa como testigos mudos de la apostasía del rey más sabio que hubiese tenido Israel. Ellos también fueron sacadas y destruidas por Josías. El rey procuró aún más firmemente la fe de Judá en el Dios de su padre, celebrando una gran fiesta de Pascua, en armonía con las medidas indicadas en los libros de la ley. Hicieron preparativos aquellos que estaban encargados de los servicios sagrados, y el gran día de fiesta se presentaron muchas ofrendas, y no fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Pero el celo de Josías, por aceptable que fuese para Dios, no podía expiar los pecados de las generaciones pasadas. No, ni podía la piedad manifestada por quienes seguían al rey efectuar un cambio de corazón en muchos de los que se negaban tercamente a renunciar a la idolatría para adorar al Dios verdadero. Durante más de una década, después de celebrarse la Pascua, continuó el reinado Josías. A la edad de 39 años encontró la muerte en una batalla contra las fuerzas de Egipto y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hizo duelo por Josías. Y endechó Jeremías por Josías. Todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las dieron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones. Como Josías no hubo tal rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, de todo su corazón, ni después de él nació otro tal. Con todo esto no se volvió Jehová del ardor de su gran ira, todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Se estaban acercando rápidamente los tiempos cuando Jerusalén iba a ser destruida por completo. Y los habitantes de la tierra serían llevados cautivos a Babilonia para aprender allí las lecciones que se habían negado a aprender en circunstancias más favorables. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la palabra de hoy? ¿Cuál es la enseñanza que nos pueden dejar? Ustedes me van a decir, bueno, pero esos eran los tiempos de Josías, ahora no va a ocurrir nada malo. Claro que sí. Cuando venga Dios en su segunda venida, van a haber dos pueblos,
Uno que adora al Dios verdadero y otro que adora al Dios que no es verdadero. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? ¿Vendrá tribulación? Sí. ¿Estaremos nosotros o iremos a ver eso? No lo sabemos. ¿Nuestros hijos lo irán a ver? No lo sabemos tampoco. ¿Cuánto tiempo tardará en que ocurra? No lo sabemos tampoco. Pero mejor es hacer las cosas como Dios manda para evitarnos problemas. Y por lo menos mientras estemos en la tierra, no vamos a tener problemas de hambruna, de abandono, de soledad, de desánimo, porque estamos con Dios, en Él confiamos y a Él lo seguimos, a Él respetamos y a Él adoramos. Así es que no hay que adorar al Dios Sol los domingos, no hay que adorarlo, porque está camuflado, como el diablo hace siempre, que es mezclar la verdad con la mentira. Entonces a todo el mundo les dice, no, está adorando al Dios verdadero. No, no, ¿cuál Dios verdadero? Se está adorando al Dios Sol. Si usted va a la iglesia el domingo, está adorando al Dios Sol. Punto. No hay vuelta atrás. ¿Verdad? Así es que lo mejor es cumplir con la palabra de Dios y no andar buscando dioses ajenos para agradar a otras personas. Al único que tenemos que agradar es al Dios verdadero. Pues esta es la palabra que les traía para hoy. Nos vemos la semana entrante, si Dios lo permite. Un abrazo para todos, miles de bendiciones, feliz fin y principio de semana y hasta la próxima.